Amigos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, está en una nueva etapa de vida a partir de justamente el decreto que permitió serlo ya un organismo completamente autónomo. Es, digamos, un mar de oportunidades las que se le presentan a este organismo, en donde hemos visto que en los recientes meses pues se da una relación más estrecha de colaboración, no solamente con los gobiernos de los estados, sino con el propio gobierno federal, a fin de generar nuevos estudios, generar nuevas métricas, para hablar no solamente de la nueva faceta del INEGI, sino también pues de la propia coyuntura económica que es importante estar marcando puntualmente. Agradezco que me acompañe esta noche Eduardo Sojo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, un gusto, como siempre, estar en tu programa, en tu espacio. No, muchas gracias a ti, Eduardo. ¿Cómo ha evolucionado el INEGI a partir pues de esta autonomía que se le otorga? Pero es un tema interesante. El INEGI hoy en día es a nivel internacional una mejor práctica. Yo te diría por tres razones. Uno, que tiene las responsabilidades estadísticas y geográficas en la misma institución. Y eso, en un mundo que toda la información se quiere georreferenciar, nos da una enorme ventaja competitiva. Solamente Brasil y México somos así. Y hay un esfuerzo a nivel internacional para tratar de que otros institutos sigan esta mejor práctica. Segundo, que somos autónomos, como lo mencionaste en estos momentos. Todos los institutos de estadística quieren tener independencia profesional de la administración pública, de los gobiernos, para lograr una mayor credibilidad. Pero el único país que ha logrado una autonomía constitucional somos nosotros. Entonces sí se ha convertido en una mejor práctica. Y la tercera mejor práctica, la tercera característica que nos hace una buena práctica a nivel internacional, es que el legislador nos dio el mandato de construir el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de coordinarlo. Y eso es importante porque todo el mundo genera información. Genera información la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el CONACYT, Economía, el Banco de México. Y si no lo generamos con las mismas normas, con los mismos conceptos, con las mismas definiciones o clasificaciones, cada quien va a estar haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos van a estar dispersos y las estadísticas no se van a poder comparar, no se van a poder hablar. A partir de la ley creamos este sistema. Y ya existía, digamos, el andamiaje legal, administrativo, regulatorio que permite estandarizar ese sistema de información que generan o esos datos que generan las diferentes instancias del gobierno federal, o fue algo que se construyó a partir de la autonomía? Se construyó a partir de la autonomía y fue a partir del 2008. Hoy tenemos 36 comités técnicos especializados de lo que se te ocurra, de agua, de bosque, de seguridad, de educación, de salud, de comercio exterior, 36 áreas temáticas donde nos reunimos con todas las dependencias que generan información, de tal forma que se genere con estas normas, conceptos, y el INEGI, la Junta de Gobierno del INEGI, es la que autoriza las normas. Entonces esto nos ha permitido trabajar mucho con las dependencias. Tenemos un producto bien importante que yo le pido a los que nos escuchan y nos ven el día de hoy que lo vean. Que lo presentamos hace 4 o 5 semanas, es el Catálogo Nacional de Indicadores. La idea de este catálogo, y está por ley, es que los mexicanos tengamos un espacio para saber cómo anda el país en las diferentes temáticas. Y van a encontrar las diferentes temáticas de agua, de ciencia y tecnología, de exportaciones, de educación, de salud, de las diferentes áreas de responsabilidad de la administración pública, pero van a encontrar el indicador, pero junto con el indicador, igualmente importante que el dato, el metadato. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cómo se construye ese indicador? Y luego cada cuándo se actualiza. Entonces, cualquiera que quiera saber cómo está el país, antes tenía que entrar a una página de la Secretaría tal, al Banco de México, a la OCDE, al BID, no sé. Ahora, ya en un solo espacio, puedes encontrar información muy valiosa que te permite darte una muy buena idea de cómo anda el país en las diferentes temáticas. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? El CEMAVE, que ha sido un proyecto muy importante, el Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros, que realizamos con la Secretaría de Educación Pública, también nos ha acercado mucho a la toma de decisiones en esas materias, que es al final lo que buscamos, ¿no? Que la información sea utilizada. A partir de esta autonomía que logra constitucional el INEGI y la construcción de todo este andamiaje profesional para poder hacer este tipo de estudios, demandó, me imagino, el incremento de
las plazas en el INEGI, la contratación de expertos en determinados temas? Sí, por ejemplo, un caso importante es el de la inflación. ¿Te acuerdas? La inflación era responsable del Banco de México, incluso, pero desde que se cambió el estatuto jurídico del Banco de México en 1994, se decía que el banco no podía ser juez y parte, independientemente de su profesionalismo, no podía decirnos cuál es la meta de inflación y luego decirnos cuál fue la inflación. Y ese traslado de la responsabilidad del Banco de México al INEGI no se había hecho, y ahora con la autonomía ya se pudo lograr. Ese proyecto lo adquirimos a mediados del 2011. Entonces, por supuesto, sí requirió fortalecer nuestras áreas. Otra área importante que requerimos fortalecer el equipo fueron todas las estadísticas de gobierno y de seguridad pública. Por ejemplo, en México no se hacían censos de gobierno. Hoy hacemos censos de gobierno estatal, hacemos censos de gobierno municipal, hacemos una encuesta que es bien importante, que es una encuesta de calidad e impacto gubernamental, donde evaluamos cerca de 30 trámites del gobierno federal, estatal y municipal. ¿Cuál es la satisfacción del cliente? Si utilizan tecnologías de información en ese trámite, si tiene experiencia de corrupción en realizar cada uno de estos trámites. Y esa además es a nivel entidad federativa. Entonces, todo este tipo de cosas sí ha requerido fortalecer el equipo. Veremos, por ejemplo, a un INEGI más involucrado en temas de telecomunicaciones y energético, ahora que tenemos reformas constitucionales en ambos sectores. Sí, ya estamos. Inclusive en estos días tenemos una reunión del Pleno del IFT con la Junta de Gobierno del INEGI para ponernos de acuerdo en cuáles temas adicionales podemos contribuir dentro de sus responsabilidades, igual con la Comisión de Hidrocarburos. El área de geografía ya se ha reunido con ellos para identificar cuáles son los parámetros para definir estas zonas de concesión, etcétera. No sé, sí, estamos muy involucrados. Afortunadamente, era el miedo que con la autonomía la gente pensaba que íbamos a trabajar menos con el gobierno. Y yo te voy a decir, Darío, con toda certeza, que nunca había trabajado tanto el INEGI con el gobierno como ahora, con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, ahora que es autónomo. Y afortunadamente, porque al final generamos información, y lo importante es que esa información se utilice por la sociedad, pero particularmente también por los gobiernos para el diseño de políticas públicas. Bueno, finalmente la coyuntura económica, creceremos en rangos de 2.7% como lo prevé Hacienda, y cuáles son tus puntos de vista respecto de las proyecciones para 2015. Mira, todos los datos que hoy vemos, los indicadores cíclicos que presenta el INEGI están en etapa de recuperación. El dato del segundo trimestre fue un buen dato, anualizado te da alrededor del 4%. Salió hoy la tasa de desempleo del mes de agosto, que fue un buen dato, disminuyó la tasa de desempleo en nuestro país, las exportaciones están creciendo bien, y hoy el debate del segundo semestre yo creo que es cuánto se va a crecer. La meta de Hacienda es 2.7, nosotros digamos no hacemos pronósticos porque si no nos convertiríamos en juez y parte, pero vamos a medir qué pasa, y creo que el debate entre los analistas ya no es si hay recuperación, sino de qué tamaño es la recuperación. ¿Y cuáles son los puntos que todavía hay duda? El tema del consumo. La índice de confianza del consumidor ha ido para abajo. La información que sacamos la semana pasada nos dice que el consumo, particularmente de bienes durables, ha estado disminuyendo. Esa es, digamos, la parte de consumo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se ha, que la parte del consumo privado, particularmente en bienes durables, no está respondiendo como antes? Inclusive se están vendiendo menos bienes durables que el año pasado. Los consumidores, esto no lo dice el índice de confianza del consumidor, todavía no tienen confianza del futuro de la economía del país y del futuro de su economía personal, y por tanto no hacen este tipo de compras, ¿no? Ese es un tema que hay que estar cuidando. Evidentemente todo el mundo espera que repunte también en el segundo semestre, y el otro es la construcción. La construcción en el primer semestre fue un mal dato, pero también todo el mundo espera que con el gasto público, ya con la definición de políticas de vivienda más claras, se estimule también la construcción en el segundo semestre, de tal forma que todo el mundo piensa en esos momentos que hay recuperación, que va a ser un segundo semestre mejor que el primero, y el debate más bien es el número, y nosotros pues nos va a tocar medirlo. Pues Eduardo Sojo, presidente del INEGI, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, Darío, un gusto como Igualmente, siempre. Muchas gracias. También muchas gracias a usted, se nos acabó el tiempo, le agradezco su atención y invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.